Durante el bautizo de mi hijo, mi marido inventó una excusa sobre un vaciamiento urgente en la suite más cara del hotel de mi suegra. Pero yo vi a su consultora de imagen subiendo en el mismo elevador. Así que llevé a doña Teresa a verlo con sus propios ojos. Esta es la historia de Elena. El día del bautizo de su bebé debería haber sido perfecto. La celebración era en el hotel que la familia de su marido administraba desde hacía décadas. Pero en medio del almuerzo, Luis anunció que debía subir urgentemente a la suite presidencial por un problema grave. Elena vio algo que confirmó sus peores sospechas: Marta, la supuesta consultora del hotel, entrando en el mismo elevador minutos después. En ese momento, Elena tomó la decisión más inteligente de su vida. No subió sola a confrontarlos. Llevó a su suegra Teresa, la verdadera dueña del hotel y matriarca de la familia. Lo que encontraron al abrir aquella puerta sin avisar dejó a todos en shock. Si queréis saber cómo acabó este hombre que traicionó a su esposa en el día del bautizo de su propio hijo, quedaos hasta el final. Empecemos. Un bautizo debería ser uno de los días más felices en la vida de una madre. Vestido blanco de encaje para el bebé. Familia reunida. Fotos que guardarás para siempre. Un día perfecto para celebrar la llegada de una nueva vida. Debería haber sido perfecto. Mi hijo, Mateo, tenía 6 meses. Era gordito, de mejillas rosadas, con esos ojos oscuros que había heredado de mi lado de la familia. El vestido de bautizo había pertenecido a 3 generaciones de la familia de Luis. Encaje blanco bordado a mano, delicado como una telaraña, guardado en papel de seda durante décadas. La ceremonia en la iglesia de San Vicente había sido hermosa. Mateo se portó bien, apenas lloró cuando el cura derramó el agua bendita sobre su frente. Los padrinos, mi hermana Lucía y el primo de Luis, sostuvieron sus velas con solemnidad apropiada. Todo salió según lo planeado. El problema empezó después, durante el almuerzo de celebración. El almuerzo era en el Hotel Marqués, el negocio de la familia de Luis. El hotel había pertenecido a los Álvarez durante 3 generaciones. Un edificio histórico de 4 plantas en el centro de San Sebastián, a 2 calles de la playa de la Concha. Fachada de piedra blanca, balcones de hierro forjado, ese tipo de elegancia antigua que ya no se construye. Doña Teresa, mi suegra, era la propietaria. Una mujer de 70 años, espalda recta, pelo gris perfectamente peinado en un moño bajo, siempre vestida con trajes de colores sobrios. Había heredado el hotel de su padre, quien lo había heredado del suyo. Era más que un negocio para ella. Era el legado familiar. Su orgullo. Su identidad. Luis, mi marido de 35 años, era el administrador general. Desde que nos casamos hace 7 años, él se había encargado de las operaciones diarias. Reservas, personal, proveedores, mantenimiento. Todo pasaba por Luis. Y Luis adoraba su papel. Le encantaba presentarse como el hotelero. Caminar por el lobby saludando a huéspedes por nombre. Revisar que las toallas estuvieran perfectamente dobladas en las habitaciones. Asegurarse de que el restaurante sirviera el desayuno exactamente a las 7 de la mañana. Era bueno en su trabajo. Tenía que admitirlo. El hotel había mejorado bajo su gestión. Mejores reseñas en línea. Más ocupación durante temporada baja. Clientes que volvían año tras año. El restaurante del hotel, donde celebrábamos el bautizo, ocupaba toda la planta baja. Ventanas altas con vistas a la calle. Manteles blancos. Cubiertos de plata. Flores frescas en cada mesa. Doña Teresa había insistido en cerrar el restaurante completo para nuestra celebración privada. 40 invitados. Familia de ambos lados. Amigos cercanos. Algunos empleados importantes del hotel que doña Teresa consideraba parte de la familia extendida. Yo estaba sentada en la mesa principal con Mateo en mis brazos. El bebé ya se había cansado del vestido de encaje y empezaba a quejarse. Luis estaba a mi lado, saludando a los invitados que se acercaban a felicitarnos. Mi suegra presidía el otro extremo de la mesa,
supervisando que el servicio fuera impecable. El almuerzo transcurría bien. Entrantes de jamón ibérico y queso manchego. Ensalada de tomate con aceite de oliva. Lubina al horno con patatas que olía a romero y limón. Vino blanco de La Rioja. Conversaciones alegres. Risas. Y entonces la vi. Marta Sánchez. Sentada 3 mesas más allá. Vestida con un traje sastre color crema que probablemente costaba más que mi vestido de bautizo. Pelo castaño brillante cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros. Maquillaje impecable. Sonrisa profesional. Marta era la consultora de imagen del hotel. Al menos ese era su título oficial. Luis la había contratado hace 8 meses para modernizar la presencia del Hotel Marqués en redes sociales y mejorar su posicionamiento de marca. Sus palabras exactas. Yo nunca había entendido bien qué hacía exactamente. Tomaba fotos del hotel para Instagram. Organizaba eventos promocionales ocasionales. Se reunía con Luis en su oficina durante horas para revisar estrategias de marketing. Siempre me había parecido extraño. El hotel había funcionado perfectamente durante 3 generaciones sin consultora de imagen. ¿Por qué necesitaba una ahora? Pero cada vez que preguntaba, Luis respondía con ese tono paciente que usaba cuando explicaba cosas que consideraba obvias. Es el mundo moderno, Elena. Los hoteles que no están en redes sociales mueren. Marta está aumentando nuestra visibilidad. Doña Teresa también parecía convencida. Luis tiene razón. Necesitamos adaptarnos. Marta es una inversión. Así que Marta se quedó. 8 meses. Siempre presente. Siempre impecablemente vestida. Siempre sonriendo esa sonrisa profesional que nunca llegaba a sus ojos. Y siempre, encontrando razones para estar cerca de Luis. Miré a Marta desde mi mesa. Ella estaba conversando con otros invitados, sosteniendo una copa de vino blanco, riendo de algo que alguien había dicho. Pero sus ojos, noté, se desviaban constantemente hacia nuestra mesa. Hacia Luis. Mateo empezó a llorar. Tenía hambre. Saqué el biberón que llevaba preparado en mi bolso y empecé a alimentarlo mientras los camareros servían el plato principal. Luis se levantó para hacer un brindis. Agradeció a todos por venir. Habló sobre la alegría de ser padre. Sobre la importancia de la familia. Sobre cómo este hotel había visto nacer y crecer a 3 generaciones de Álvarez, y ahora veía el bautizo de la 4ª. Todos aplaudieron. Doña Teresa tenía lágrimas en los ojos. Luis se sentó. Los invitados volvieron a sus conversaciones. Los camareros trajeron más vino. Fue entonces cuando el móvil de Luis vibró sobre la mesa. Lo vi mirar la pantalla. Su expresión cambió. Solo un segundo. Pero lo noté. Preocupación. Urgencia. ¿Todo bien?, pregunté. Hay un problema, dijo guardando el teléfono. La suite presidencial. Roberto me dice que hay un goteo en el techo del baño. Podría ser una tubería rota. La suite presidencial era la habitación más cara y prestigiosa del hotel. Ocupaba todo el 4º piso. Terraza privada con vistas a la bahía. Bañera de hidromasaje. Mobiliario antiguo. Se alquilaba por 1.200 euros la noche. Y esta noche, según Luis había mencionado esta mañana, llegaría un huésped VIP. Un empresario italiano que venía para reuniones importantes. El tipo de cliente que el hotel no podía decepcionar. ¿Es grave?, pregunté. No lo sé todavía. Tengo que subir a revisar. Si es la tubería principal, necesitaremos llamar al fontanero de emergencia antes de que llegue el huésped. Se levantó, se disculpó brevemente con los invitados cercanos, y salió del restaurante. Yo seguí alimentando a Mateo. Miré hacia la mesa de Marta. Su silla estaba vacía. La copa de vino a medio terminar. La servilleta doblada sobre la mesa.
Pero Marta ya no estaba ahí. Algo frío se instaló en mi estómago. Terminé de darle el biberón a Mateo. Se lo pasé a mi hermana Lucía. ¿Puedes sostenerlo un momento? Necesito ir al baño. Salí del restaurante hacia el lobby. El hotel tenía 2 elevadores. Uno principal para huéspedes en el lobby. Otro de servicio detrás de la recepción para personal y entregas. Luis había tomado el elevador de servicio. Lo había visto girar por ese pasillo. Me acerqué disimuladamente. Desde donde estaba podía ver ambos elevadores sin ser demasiado obvia. El elevador de servicio se abrió. Y ahí estaba Marta, mirando alrededor rápidamente antes de entrar. Presionando el botón del 4º piso. El 4º piso. Donde estaba la suite presidencial. Donde supuestamente había un goteo urgente que Luis necesitaba revisar. Las puertas se cerraron. Los números encima del elevador subieron. 1, 2, 3, 4. Me quedé ahí parada en medio del lobby vacío sintiendo como todo encajaba. Las reuniones largas en su oficina. Las sonrisas secretas. Las llamadas que Luis tomaba en el balcón cuando pensaba que yo estaba dormida. Los eventos promocionales, que duraban hasta la medianoche. No era mi imaginación. No era paranoia. Era real. Miré mi reloj. 4:20 de la tarde. Respiré profundo. Las opciones se presentaron claras en mi mente. Podía subir sola. Confrontarlos. Hacer una escena. Gritar. Llorar. Convertirme en la esposa histérica de la que hablarían durante años. O podía ser inteligente. Volví al restaurante. Los invitados seguían comiendo, bebiendo, conversando. Nadie había notado mi ausencia. Nadie había notado la ausencia de Luis. Nadie había notado la ausencia de Marta. Miré el reloj otra vez. 4:25. Les daría 10 minutos. El tiempo suficiente para que se acomodaran. Para que se sintieran seguros. Para que bajaran la guardia. Me senté. Sonreí a los invitados que me miraban. Acepté cumplidos sobre lo hermoso que había estado el bautizo. Asentí cuando alguien dijo que Mateo era idéntico a Luis. 4:35. Me levanté con calma. Crucé el restaurante hacia la mesa principal donde doña Teresa conversaba con su hermana. Doña Teresa, dije con voz que sonó más tranquila de lo que me sentía, ¿puedo hablar con usted un momento? Es urgente. Mi suegra me miró con preocupación. ¿Qué pasa, Elena? ¿Está bien Mateo? Mateo está bien. Pero necesito que venga conmigo. Ahora. La urgencia en mi voz la hizo levantarse inmediatamente. ¿Qué ocurre? Nos alejamos de la mesa, fuera del alcance de oídos curiosos. Luis me acaba de enviar un mensaje, mentí con una convicción que me sorprendió a mí misma. Desde la suite presidencial. El goteo es mucho peor de lo que pensaba. Dice que el agua está saliendo a chorros, que puede haber inundación, que necesita su autorización inmediata para romper la pared y acceder a la tubería principal antes de que arruine toda la suite. El rostro de doña Teresa se puso pálido. La suite presidencial. Su orgullo. La habitación que había sido renovada el año pasado con una inversión de 50.000 euros. ¿Inundación?, repitió. ¿Por qué no me llamó directamente? No lo sé. Pero dice que es urgente. Que necesita que suba ahora. Que no hay tiempo. Doña Teresa ya estaba caminando hacia el lobby. ¿Dónde está la llave maestra? Roberto tiene una en recepción. La seguí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Roberto, el recepcionista de turno, sacó la llave maestra del cajón cuando doña Teresa la exigió. Hay una emergencia en la suite presidencial, explicó mi suegra. Vamos, Elena.
Entramos al elevador de servicio. Doña Teresa presionó el botón del cuarto piso. Las puertas se cerraron. Subimos en silencio. Mi suegra murmuraba preocupaciones sobre el costo de reparaciones, sobre el huésped VIP que llegaría en horas, sobre cómo Luis debería haber llamado a un fontanero inmediatamente. Cuarto piso. Las puertas se abrieron. El pasillo estaba vacío. Alfombra gruesa color burdeos. Paredes con papel tapiz dorado. Silencio absoluto. La suite presidencial estaba al final del pasillo. Doña Teresa caminó rápido, con la llave maestra en la mano. Llegamos a la puerta. Doble puerta de madera maciza con manijas doradas. ¿No escuchas agua corriendo?, preguntó doña Teresa frunciendo el ceño. Tal vez la tubería está dentro de la pared, sugerí. Mi suegra metió la llave maestra en la cerradura. La giró. La puerta se abrió. No había goteo. No había agua saliendo a chorros. No había tuberías rotas ni emergencia de ningún tipo. Lo que había era mi marido y Marta en la suite presidencial. La suite estaba exactamente como debía estar para un huésped VIP. Cama king size perfectamente tendida con sábanas blancas de algodón egipcio. Cortinas de terciopelo azul marino abiertas dejando entrar la luz dorada de la tarde. Vista panorámica a la bahía de la Concha brillando bajo el sol. Y en el sofá de cuero junto a las ventanas, Luis y Marta. Los dos vestidos con los albornoces blancos del hotel. Esos albornoces lujosos con el logo del Hotel Marqués bordado en el pecho que costaban 150 euros cada uno y que solo se ponían en las suites premium. Sobre la mesita de centro había una botella de champán abierta. Moet y Chandon. Del minibar de la suite que costaba 120 euros la botella. 2 copas medio vacías. Un plato con fresas cubiertas de chocolate del servicio de habitaciones. Luis tenía el brazo alrededor de los hombros de Marta. Ella se reía de algo que él acababa de decir. Los dos completamente relajados. Completamente cómodos. Como si lo hubieran hecho docenas de veces antes. Probablemente lo habían hecho. Tardaron 3 segundos en darse cuenta de que la puerta se había abierto. En darse cuenta de que no estaban solos. Luis vio primero a su madre. Luego a mí parada detrás de ella. El color desapareció de su cara. Marta se congeló con la copa de champán a medio camino de sus labios. El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la repisa de la chimenea. Doña Teresa entró lentamente a la suite. Su mirada recorrió la escena. El champán. Las copas. Los albornoces. Su hijo y la consultora de imagen que ella misma había aprobado contratar. ¿Dónde está el goteo?, preguntó con voz peligrosamente tranquila. Luis abrió la boca. La cerró. Apartó el brazo de los hombros de Marta como si quemara. Mamá, nosotros. Pregunté, interrumpió doña Teresa con voz más alta, ¿dónde está el maldito goteo que requería tu atención urgente en medio del bautizo de tu hijo? ¿Yo puedo? No, gritó mi suegra con una fuerza que hizo que tanto Luis como Marta se encogieran. No quiero escuchar una palabra más de tu boca. Dio un paso hacia ellos. Su postura era rígida, su rostro una máscara de furia contenida que nunca le había visto antes. Elena me dijo que había una inundación. Que necesitabas romper paredes. Subí corriendo pensando que mi suite, mi hotel, estaba siendo destruido. Su voz temblaba. ¿Y qué encuentro? A mi hijo bebiendo el champán más caro del minibar con la empleada que yo autoricé contratar porque tú me convenciste de que era necesaria para el negocio. Marta dejó la copa sobre la mesa con manos temblorosas. Doña Teresa, yo. Tú te callas, ordenó mi suegra sin siquiera mirarla. Ya hablaré contigo después. Ahora mismo estoy hablando con mi hijo. Se volvió hacia Luis. ¿Cuánto tiempo? Luis tragó saliva. Seguía sentado en el sofá con el albornoz del hotel. De cerca podía ver que no llevaba nada debajo.
Su ropa estaba doblada cuidadosamente sobre el respaldo de una silla. Mamá, si me dejas explicar el contexto. ¿Cuánto tiempo?, rugió doña Teresa. 8 meses, susurró Luis. 8 meses. Lo mismo que Elena había sospechado. Desde que Marta había sido contratada. 8 meses, repitió mi suegra lentamente. 8 meses usando mi hotel como tu nido de amor. 8 meses mintiendo. 8 meses robando champán del minibar y usando las suites que cuestan 1.200 euros la noche para tus encuentros. ¿No fue así? ¿No fue así? Entonces, ¿cómo fue, Luis? Ilumíname. Luis se puso de pie. El albornoz se abrió ligeramente y tuvo que sostenerlo con una mano. La imagen habría sido cómica si no fuera tan patética. Marta y yo nos enamoramos. No fue planeado. Simplemente pasó. Y sí, a veces nos encontrábamos aquí porque es privado. ¿Por qué? Porque es gratis, terminó doña Teresa. Porque mamá paga el champán. Porque mamá paga las suites. Porque mamá es tan tonta que no se da cuenta de que su propio hijo está robándole. Fue entonces cuando escuché algo que hizo que todo fuera peor. Marta, hablando en voz baja a Luis, como si doña Teresa y yo no estuviéramos ahí. Te dije que no viniéramos hoy. Te dije que era arriesgado con el bautizo. Relájate, respondió Luis con ese tono condescendiente que usaba cuando creía que tenía todo bajo control. La vieja está ahí abajo entretenida cuidando al bebé llorón. No va a subir. La vieja. El bebé llorón. Vi cómo las palabras golpeaban a doña Teresa. Vi cómo su espalda, siempre tan recta, se ponía aún más rígida. Vi cómo sus manos, que sostenían la llave maestra, se cerraban en puños. La vieja, repitió con voz que podría congelar el Mediterráneo. ¿Así hablas de tu madre? Luis se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. No, mamá, eso salió mal, yo no quise. ¿Y mi nieto? Tu hijo. El bebé que acabamos de bautizar hace una hora. ¿El bebé llorón? Mamá. No me llames mamá. No te atrevas a llamarme mamá. Doña Teresa se volvió hacia mí. Por primera vez desde que entramos a la suite, me miró directamente. Sus ojos estaban vidriosos pero no lloró. Elena, dijo con voz controlada, gracias por traerme aquí. Gracias por mostrarme quién es realmente mi hijo. Luego se volvió hacia Luis y Marta. Cuando habló, su voz no tenía emoción. Solo autoridad fría. Luis Álvarez Aguirre. Estás despedido del Hotel Marqués efectivo inmediatamente. Tienes hasta mañana al mediodía para vaciar tu oficina. Si encuentro algo que pertenezca al hotel en tu posesión después de esa hora, llamaré a la policía. No puedes despedirme, protestó Luis. Soy tu hijo. Este hotel es mi herencia. Era tu herencia. Pasado. Mañana iré con mi abogado y modificaré mi testamento. No verás ni un euro de este hotel. Ni un azulejo. Ni un cuadro. Nada. Mamá, estás siendo irracional. ¿Irracional? ¿Yo soy la irracional? Tú traicionaste a tu esposa el día del bautizo de tu hijo. Robaste de mi hotel. Me llamaste vieja. ¿Y yo soy la irracional? Doña Teresa se volvió hacia Marta. ¿Y tú? También estás despedida. No quiero verte en mi propiedad nunca más. Si necesitas recuperar algo de tu supuesta oficina, Roberto te escoltará bajo supervisión. Tienes una hora. Marta había empezado a llorar. Lágrimas de rímel negro corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. Por favor, doña Teresa. Necesito este trabajo. No tengo otra cosa. Deberías haber pensado en eso antes de acostarte con un hombre casado en el hotel de su madre. Mi suegra caminó hacia la puerta. Me tomó del brazo suavemente. Vamos, Elena.
El aire aquí está contaminado. Salimos de la suite. Doña Teresa cerró la puerta detrás de nosotros con un clic definitivo. En el pasillo, finalmente dejé salir el aire que había estado conteniendo. Mis piernas temblaban. ¿Estás bien?, preguntó mi suegra. No lo sé, admití. Sabía que algo pasaba. Pero verlo. Lo sé. Doña Teresa presionó el botón del elevador. Elena, mañana a primera hora vamos con mi abogado. Los dos. Voy a asegurarme de que Luis pierda todo en el divorcio. Y voy a pagar cada centavo de tus costos legales. Doña Teresa, no tiene que. Sí tengo. Eres la madre de mi nieto. Eres una buena mujer que ha sido humillada por mi hijo. Y yo voy a encargarme de que recibas justicia. El elevador llegó. Bajamos en silencio. Cuando llegamos al lobby, Doña Teresa se detuvo. Vuelve al restaurante. Sonríe. Termina el bautizo con dignidad. Yo me encargaré de que Roberto suba a asegurarse de que esos dos salgan de mi hotel. ¿Y Luis? Luis ya no es mi problema. Es el problema del abogado que contratará. Y te aseguro que el mío es mejor. Volví al restaurante. Los invitados seguían comiendo postre. Nadie había notado el drama que acababa de desarrollarse 4 pisos arriba. Mateo estaba dormido en brazos de mi hermana, satisfecho y ajeno a que su familia acababa de implosionar. Me senté. Acepté un trozo de tarta de almendras. Sonreí cuando alguien propuso un brindis. Y 20 minutos después, vi a Luis cruzar el lobby hacia la salida. Vestido con su traje del bautizo. Cara roja. Cabeza baja. Marta lo seguía 3 pasos atrás, cargando su bolso como si pesara toneladas. Roberto, el recepcionista, los escoltaba con expresión profesionalmente neutral. Los vi salir por la puerta principal del Hotel Marqués. Luis había entrado esa mañana como el administrador. Como el hijo heredero. Como el gran hotelero. Salía como un empleado despedido sin referencias. Al día siguiente, Doña Teresa y yo fuimos al despacho de su abogado. Maestra Rodríguez. Una mujer de 60 años con reputación de ser implacable en casos de divorcio. Quiero que Elena reciba todo lo que la ley permita, instruyó mi suegra. La casa. La custodia completa. Pensión alimenticia generosa. Todo. ¿Y usted qué quiere del divorcio, Elena?, preguntó la abogada. Pensé en Luis. En sus mentiras. En cómo me había echado de menos delante de todos durante meses. En cómo había llamado a nuestro hijo, bebé llorón. Quiero que pague, dije simplemente. Por cada mentira. Por cada traición. Quiero que entienda que las acciones tienen consecuencias. Maestra Rodríguez sonrió. Entonces vamos a trabajar bien juntas. El divorcio tomó 4 meses. Maestra Rodríguez fue tan implacable como prometió. Luis intentó negociar, intentó pedir custodia compartida, intentó retener la casa que habíamos comprado juntos. No consiguió nada. Yo me quedé con la casa. Con la custodia completa de Mateo. Con una pensión alimenticia que obligaba a Luis a entregar el 40% de cualquier ingreso futuro. El juez fue especialmente duro cuando Maestra Rodríguez presentó evidencia fotográfica de las facturas del minibar de la suite presidencial durante 8 meses. Malversación de recursos en lugar de trabajo, había dictaminado el juez. Demuestra carácter y falta de responsabilidad. Luis salió del tribunal con las manos vacías y una orden de pagar mis costos legales además de los suyos. Doña Teresa cumplió su palabra. Modificó su testamento. Luis ya no heredaría el hotel. En su lugar, el hotel pasaría a un fideicomiso administrado por profesionales hasta que Mateo cumpliera 25 años. Mi nieto merece algo mejor que un padre ladrón y mentiroso, había dicho mi suegra firmando los documentos. Pero Doña Teresa hizo algo más. Algo que nunca esperé. 2 semanas después del divorcio,
me llamó a su despacho en el hotel. El mismo despacho donde Luis había trabajado durante años. Elena, dijo señalando la silla frente a su escritorio de caoba, necesito ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Necesito un gerente general. Alguien en quien pueda confiar. Alguien que entienda que este hotel es un legado familiar, no un recurso personal para explotar. Me miró directamente. Quiero que seas tú. Doña Teresa, ¿yo no tengo experiencia en hotelería? Tienes estudios en administración de empresas. Tienes integridad. Y lo más importante, tienes algo que invertir en proteger este lugar porque es el futuro de tu hijo. Hizo una pausa. Yo te entrenaré. Te enseñaré todo lo que necesitas saber. Pero necesito a alguien de confianza. ¿Aceptas? Acepté. Los siguientes meses fueron intensos. Doña Teresa me enseñó todo. Cómo negociar con proveedores. Cómo manejar al personal. Cómo lidiar con huéspedes difíciles. Cómo leer los números y entender qué significaban realmente para el negocio. Descubrí que era buena en ello. Mejor de lo que esperaba. Tenía ojo para detalles. Sabía escuchar al personal. Y lo más importante, trataba el hotel con el respeto que merecía. El Hotel Marqués prosperó. Las reservas aumentaron. Las reseñas mejoraron. Doña Teresa empezó a delegar más, confiando en mi criterio. Por su parte, Luis no tuvo tanta suerte. Intentó conseguir trabajo en otros hoteles de San Sebastián. Pero la industria hotelera es un mundo pequeño. Todos conocían a Doña Teresa. Todos habían escuchado la historia del hijo que robó champán del minibar para impresionar a su amante. Nadie lo contrató. Marta había vuelto a Zaragoza, de donde era originalmente. Su Instagram había sido borrado después de que alguien encontrara las fotos y las comentara con la historia completa. Luis terminó trabajando en un supermercado. Reponiendo estantes. Ganando salario mínimo. La pensión alimenticia se comía casi la mitad. Yo lo sabía porque el sistema judicial me enviaba reportes mensuales. No sentí satisfacción. No sentí lástima. Solo sentí nada. Luis se había convertido en alguien irrelevante en mi vida. Hasta aquella tarde de noviembre. Yo estaba en mi oficina revisando las proyecciones para temporada navideña cuando Roberto llamó desde recepción. Jefa, hay alguien que quiere hablar contigo. Dice que es personal. ¿Quién? Pausa incómoda. Luis. No lo había visto desde el día del tribunal. 6 meses. Medio año en el que había reconstruido mi vida completamente sin él. Dile que suba. 2 minutos después, Luis entraba a mi oficina. La oficina que había sido suya. Donde se había sentado durante años sintiéndose importante. Había envejecido. Su traje ya no le quedaba bien, probablemente había perdido peso. Tenía ojeras. El pelo sin peinar. La postura encorvada de alguien derrotado. Elena, dijo quedándose en la puerta como si necesitara permiso para entrar. Luis. ¿Qué necesitas? Yo, necesito trabajo. Necesito dinero. La pensión que pago no me alcanza para vivir. Y nadie me contrata porque todos conocen la historia. Me recosté en mi silla. La silla de cuero negro que había ordenado cuando asumí el cargo. Cómoda. Poderosa. Mía. ¿Y vienes aquí? Eres la única que puede darme una oportunidad. Por favor. Por Mateo. Necesito poder mantener a mi hijo. Mateo. El bebé que había llamado llorón mientras se acostaba con su amante. Casualmente, dije lentamente, tenemos una vacante. Su rostro se iluminó. ¿De verdad? Elena, gracias, yo. El faxineiro de la madrugada renunció la semana pasada. Necesitamos alguien que limpie los baños del zaguao, que lave la entrada,
que saque la basura antes de que lleguen los primeros huéspedes a desayunar. El turno es de 2 de la mañana a 7. Paga 1.000 euros al mes. La luz en sus ojos se apagó. ¿Faxineiro? Faxineiro. Es lo único disponible. ¿Lo quieres o no? Luis se quedó ahí parado. Podía ver el conflicto en su rostro. El orgullo versus la necesidad. La humillación versus el hambre. Si tomas el trabajo, continúe con voz neutral, responderás al supervisor de limpieza. Llevarás uniforme con tu nombre bordado. Y si veo una sola mancha en los baños, una sola queja de huéspedes, estarás en la calle. ¿Entendido? Tragó saliva. Entendido. El uniforme está en el almacén. Roberto te indicará dónde. Empiezas mañana. 2 de la mañana en punto. Se dio la vuelta para salir. Luis, llamé. Se detuvo. Una cosa más. Mientras trabajes aquí, no me hables a menos que sea estrictamente necesario para tu trabajo. No me busques. No intentes conversaciones personales. Soy tu jefa. Tú eres el faxineiro. Esa es nuestra única relación. ¿Claro? Claro, susurró. Salió de mi oficina. De la oficina que había sido suya. Donde había tomado decisiones. Donde había planeado sus encuentros con Marta. Donde había creído que era indispensable. A la mañana siguiente, cuando llegué a las 8, el saguao estaba impecable. Los baños brillaban. La entrada había sido lavada con detalle. Y en el almacén de servicio, colgado en su gancho, estaba el uniforme gris del personal de limpieza. Con el nombre, Luis, bordado en el pecho. Doña Teresa apareció a mi lado mientras yo revisaba el lobby. Miró alrededor con aprobación. Buen trabajo de limpieza esta mañana, comentó. El nuevo faxineiro es muy meticuloso, respondí. Mi suegra sonrió. Sabía exactamente quién era el nuevo faxineiro. Había sido su decisión aprobar la contratación cuando se lo consulté. Este hotel, dijo mirando alrededor de su amado lobby, finalmente está en manos de gente que lo respeta. Subí a mi oficina. Me senté en mi silla. Miré los reportes de ocupación que mostraban otro mes exitoso. Afuera, en algún lugar del hotel, Luis fregaba baños. Había entrado a este hotel como heredero. Como el gran hotelero. Como alguien importante. Ahora limpiaba los baños que otros ensuciaban. Y yo, la esposa que había sido humillada en el día del bautizo de su hijo, administraba el imperio que él creyó que sería suyo. La justicia, descubrí, a veces tiene sentido del humor.